Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Campos. Soy licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional y soy representante del Departamento de Prevención Litoral con residencia en la ciudad de Rosario. Primero que todo, agradecerles a todos por haberse conectado a esta capacitación que denominamos Protocolos en Seguridad e Higiene para hacerle frente a esta enfermedad que es el COVID-19 que está en la actualidad. Mi correo electrónico, como está en la pantalla, es lcampos@asociart.com.ar. Pueden canalizar las consultas a posteriori que ustedes necesiten. El correo está abierto. Igualmente me estará asistiendo mi compañero Hernán Blanco, también del Departamento de Prevención Rosario, y él es quien va a ser de anfitrión de la charla. ¿Querés aclarar, Hernán, el tema de cómo se va a manejar? Buenas tardes a todos. Hernán Blanco, mi nombre, como ya me presentó Leandro. Cómo nos vamos a manejar es cada uno que le surja alguna consulta de la exposición de Leandro, me la van haciendo en el chat. Yo se la voy a dirigir a Leandro y Leandro la va a poder contestar mediante la pantalla o en voz alta. Así todo está el mail de Leandro, así que lo que necesiten, por favor le envían un correo. Los que vayan ingresando también vayan poniendo nombre, apellido, DNI y el correo electrónico para poder enviarles el certificado una vez finalizada la capacitación. Así que nuevamente gracias por participar y espero que les sea útil para su parte operativa de cada empresa. Bueno, el tema asignado es confección de protocolos en higiene y seguridad laboral, orientado a lo que es la prevención contra el COVID-19. Actualmente estamos escuchando la palabra protocolo por la mayoría de los medios de comunicación, más teniendo en cuenta el avance de las etapas del aislamiento social y la reactivación paulatina de la economía. Surge la necesidad de las empresas de confeccionar estos protocolos para que el reinicio de la actividad se haga en forma segura y de acuerdo a las normas de salubridad. Entonces la idea era tratar de inducirles a ustedes cuáles son la estructura o qué debe abarcar un protocolo en higiene y seguridad laboral. Cabe aclarar que no hay una estructura específica, o sea, en las no se ha bajado una estructura tipo, pero bueno, tratamos de, por experiencia profesional también, brindarles a ustedes cuáles son los puntos que tiene que tener un protocolo en seguridad e higiene. Bueno, para esto lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, ¿qué es un protocolo? ¿Qué significa la palabra protocolo? Básicamente es el término que se emplea para denominar el conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción. La terminación de acá del significado es bastante importante, o sea, conducta y acción. ¿Por qué? Porque dada la característica de esta enfermedad, la mayoría de las medidas preventivas o cuidados a tener en cuenta tiene como actor principal a la conducta o a las acciones de las personas. Tiene que ver bastante con la conciencia personal de tratar de cuidarse a uno y así cuidar a los demás. Entonces yo creo que estas dos últimas palabras, que son conducta y acción, son bastante importantes. Entonces básicamente un protocolo es un plan a seguir ordenado en donde se analizan las diferentes cuestiones, en este caso laborales, para después ver qué riesgos hay involucrados y bueno, y accionar en consecuencia.
Entonces, bueno, me parecía importante primero establecer cuál es el significado de la palabra protocolo que estamos escuchando en todas partes hoy en día. Entonces, bueno, ahora nos vamos a ir más específicamente. Un protocolo en seguridad e higiene son herramientas para establecer normas y procedimientos a aplicar por las organizaciones a favor de la prevención, velando por la protección y educación sanitaria de los trabajadores. Esto ya un poco es más ya dirigido a lo que es la prevención de esta enfermedad, ya que podemos confeccionar protocolos para diferentes tipos de ramas, ya sean laborales o no laborales. Inclusive, me pongo a pensar, nosotros mismos, cuando por ahí salimos eventualmente de nuestros domicilios hoy en día, podemos establecer protocolos propios para luego ingresar a nuestro hogar, o qué hacemos en el vehículo nuestro cuando bajamos a algún negocio comercial a comprar algo. Entonces, protocolo es todo lo que, o sea, normas y acciones organizadas en pos, en este caso, de la prevención de la infección por el COVID-19. En los protocolos, ¿qué debemos analizar? Analizar las diferentes situaciones y riesgos a los cuales se exponen los trabajadores desde que salen de su domicilio hasta que retornan a ellos, y los va a tener en cuenta durante la jornada de trabajo. O sea, lo relacionado al protocolo COVID-19, o sea, el virus es tan infeccioso que, bueno, como habrán escuchado en la mayoría de las veces, lo podemos, puede entrar en nuestro organismo en cualquiera de las situaciones, en muchas de las situaciones, desde que salimos de casa hasta que volvemos. Entonces, no es solamente cuidarnos en el lugar de trabajo. El protocolo tiene que abarcar lo que es salida de la casa, lo que es transporte, lo que es el manejo de la ropa, y después ya las medidas propias en el lugar de trabajo. También va a contener el cuidado que tiene que tener una persona si siente síntomas, inclusive antes de salir de su domicilio. Por lo cual es bueno aclarar que las situaciones se deben analizar desde que uno sale del domicilio hasta que regresa. ¿Por qué? Porque al regreso también tiene que tener un protocolo de desinfección de su ropa y de sus bienes personales, ya sea todo lo que haya utilizado en el viaje de vuelta del trabajo a su casa. Es de suma importancia que se analice cada actividad en particular, ya que si bien existen condiciones de riesgo que se repiten, hay otras que merecen cuidados más extremos. Yo acá puse actividades que son tenemos que tener bastante cuidado. O sea, los geriátricos, bueno, en Buenos Aires ha habido varios casos, porque el problema acá radica en que el personal de la salud que trabaja en los geriátricos generalmente rota en otros centros de salud. O sea, no es que está acotado a ese ámbito de geriátrico. Entonces, puede haber adquirido el virus en otro lugar, como el virus tiene una latencia de 7 a 14 días en general el síntoma, bueno, ahí puede ser que contagie a las personas sin tener síntomas. Entonces, los geriátricos son un grupo de riesgo. Entonces, ahí hay medidas específicas que se tienen que cumplir. En el transporte público, ¿por qué? Porque los trabajadores mismos del transporte público y las personas que toman el transporte público están hacinados en un lugar cerrado. Entonces, y ahí vienen personas de todas partes en las cuales no hay control. Y la atención masiva de personas. Esas son las actividades, puede haber otros ejemplos, pero son las actividades que se me ocurren que merecen cuidados más extremos. Después, la mayoría de las medidas preventivas generales básicamente son de higiene y
mantención de la distancia. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, el protocolo lo que debe hacer es analizar cada actividad particular, básicamente, y cuáles son los desvíos que puede haber sobre situaciones que se dan en la mayoría de las actividades. Leandro, Sí. ¿me escuchás? Sí. Bueno, tengo una consulta que a lo mejor me parece interesante compartirla y que la puedas contestar a todos. A lo mejor ¿Cómo no? sigue a continuación la consulta, pero bueno, te la hago por las dudas y si no seguís. Preguntan, ¿quién pide los protocolos, quién los regula o quién los puede solicitar a todo lo que es la normativa en cuanto a los protocolos? Bueno, generalmente, por lo menos yo tengo la experiencia de lo que pasa en Santa Fe, está todo regulado por la provincia, por el Ministerio de la Provincia. Yo creo que en todas las provincias debe pasar lo mismo. Acá se le denomina el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así que ellos son los que envían o emiten la normativa y quienes controlan los procesos que deben realizarse en cuanto a los protocolos, porque hay una cuestión administrativa y después una cuestión de hecho, digamos, que primero se deben presentar los protocolos y luego los inspectores van a las empresas para ver si se cumple dicho protocolo. Así que bueno, generalmente en todas las provincias lo hace el Ministerio de Trabajo de cada provincia. No sé si está contestada la pregunta. Sí, está contestada, Lea. ¿Quedó claro? Seguida a esa, tengo otra pregunta Sí. que también me parece interesante, es si es necesario, Cecilia pregunta, si es necesario que los protocolos se presenten ante la RT para su aprobación. Hasta ahora lo que dice la norma es que no, inclusive con el aislamiento de las ART no somos una actividad esencial, por lo cual estamos cerradas. Así que no hay una obligación legal de presentar los protocolos ante ART. Lo que pasa en la práctica es que muchas veces hay empresas que trabajan dentro de empresas más grandes y muchas veces esas empresas más grandes por desconocimiento puede llegar a ser o por temor a que ocurra algo y no sea cubierto más adelante, piden este tipo de cosas. Pero bueno, ha salido la normativa que establece que si un trabajador perteneciente a una actividad esencial contiene la enfermedad, esta va a estar cubierta. Así que, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. No hay que presentar los protocolos ante ART. Por lo menos acá en Santa Fe es ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así que me parece que está contestada la pregunta. Sí, Lea. ¿Hay alguna otra o continuamos? Seguí nomás. Bueno, este apartado transcribí lo que dice la norma nuestra acá en Santa Fe. ¿Qué dice la norma nuestra? Es la resolución 41/20. Los empleadores deben adoptar, implementar y publicitar en un lugar visible del establecimiento un protocolo de seguridad e higiene confeccionado en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud. O sea, acá lo aclaré porque las recomendaciones son generales y por lo que, o sea, yo no soy médico, eso es bueno aclararlo, pero por lo que me he informado y he preguntado con médicos, o sea, las normas son generales en todo el mundo, diría. Por lo cual nos valemos de las recomendaciones generales del Ministerio de Salud de la Nación. También puede haber alguna normativa especial provincial, pero en general, como esta es una capacitación genérica, decimos que tienen que ser normas de salubridad de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿quién lo debe realizar? Acá también hay cierta confusión. La norma de Santa Fe dice que es, y me parece que el sentido común también,
se recomienda que lo confeccione un médico laboral, que son los que, si bien es una enfermedad nueva de la cual poco se conoce, son los que están más preparados para analizar este tipo de situaciones de origen infeccioso y poder dar una respuesta profesional. En la práctica se da que lo están confeccionando los profesionales en seguridad y salud ocupacional. Pero bueno, la norma, el profesional en seguridad y salud ocupacional a lo mejor esté más acostumbrado que un médico a realizar informes técnicos, por lo cual si la empresa cuenta con los dos servicios, cosa que pasa muy poco, es conveniente que lo realicen en conjunto y firmado por las tres partes junto a la del empleador. ¿Qué deberá contar un protocolo? Bueno, quiero resaltar que el formato que se brinda es a modo de orientación, que no es obligatorio limitarse a la estructura, contenido e información que acá utilizo. Igualmente, Asociarte en este tiempo que venimos de aislamiento ha confeccionado protocolos divididos por actividad, los cuales se pueden brindar y están a disposición de los clientes. Bueno, acá viene ya más la parte fría de cuáles son las diferentes partes que nosotros recomendamos que cuente un protocolo. Primero, avanzar con los datos del establecimiento, la razón social, la identificación, digamos, razón social, localidad, provincia, código postal, quit, cantidad de trabajadores y turnos. Esto es como un encabezado para ver de qué se trata o a quién pertenece ese protocolo, como cualquier documento o cualquier informe técnico. La introducción, aquí puede incluirse información breve sobre el virus, la enfermedad, síntomas, formas de contagio, cuál es el personal de riesgo, cuál es el personal que se considera de riesgo. El objetivo, detectar, yo acá estoy poniendo ejemplos, el objetivo después lo va a hacer cada organización, pero en general los objetivos son generales. Básicamente, trabajar evitando el contagio. Así que yo acá puse algunos que utilizamos acá en el sector nuestro: detectar previo al ingreso al establecimiento a aquellas personas con síntomas, brindar obviamente medidas preventivas y de acción ante sospecha de infección por COVID-19 y otro tipo de recomendaciones genéricas también para el tema de la prevención sobre la enfermedad. Alcance, proveedores, personal y clientes de la empresa de que se trate. El marco legal, aquí se incluye lo que son leyes, decretos y resoluciones, disposiciones relacionadas al protocolo. Esto varía en relación a las obligaciones legales vigentes en la región de ubicación de la empresa. O sea, acá vamos a tener que poner, si bien hay leyes nacionales, después hay resoluciones provinciales o a veces comunales, que bueno, hay que hacer referencia, o sea, el protocolo se tiene que enmarcar en función a las disposiciones legales de cada sector. Las medidas preventivas generales. En este apartado se ponen las medidas de prevención y normas aplicables a todos los rubros, ámbitos y situaciones laborales. Estas pueden ser administrativas, relativas a la normativa, actitudinales o de higiene y desinfección. Acá las administrativas pueden ser horarios especiales, adoptar jornadas limitadas, que los trabajadores trabajen en grupos, que las actividades que puedan, que los trabajadores realicen el teletrabajo, o sea, quedarse en su casa, evitando circular por vía pública, evitando conglomerar gente en la empresa, también atención limitada al público. Entonces, todas esas son medidas que se pueden aplicar en la mayoría de las empresas, por eso se llaman generales, y bueno, hay que buscar cuál es la que se adapte mejor a las posibilidades de la empresa. Las actitudinales, que estas ya más dependen de los trabajadores, ya de lo que hablamos antes. Entonces,
Eso generalmente se trabaja desde el punto de vista de la capacitación del personal, la señalética que la empresa debe colocar en los distintos ámbitos del establecimiento, sobre riesgos y medidas de prevención y protección, y después las medidas de higiene y desinfección. Esta es otra de las medidas que puede tanto considerarse como una medida de prevención general o como también específica. El control de acceso de personas, o sea, lo tienen que hacer todas las actividades. Se incluyen las normas de control de acceso del personal propio y de terceros, o sea, cuáles son los procedimientos a implementar para el propio personal y también para personas que eventualmente ingresen. Entonces, puede ser, por lo menos acá en Santa Fe se plantea el tema de verificar si la persona tiene o no síntomas, el uso de los elementos de protección personal, medidas higiénicas, o sea, desinfección de manos, tratar de evitar la manipulación de documentación, un sector de atención determinado, tratar de que se atiendan a las personas en un sector confinado donde se puede esparcir el virus y la persona está infectada, mantener la distancia. O sea, todo protocolo tiene que tener cuidado en el control de acceso. También una cosa importante que muchas veces es complicado de aplicar es la toma de temperatura. La mayoría de las empresas grandes lo están implementando. Pero bueno, el control de acceso tiene que ver con eso, de instruir al personal propio para que tenga determinados cuidados y que luego el personal propio inste a las personas que ingresen a la organización a que se cumplan con el protocolo que tiene la empresa con respecto al control de acceso de personas. Las medidas preventivas específicas. Bueno, en este apartado se incluyen medidas de prevención y normas aplicables por sector y o puesto de trabajo. Se dividen en de ingeniería, administrativas y de protección personal. O sea, una de las medidas de ingeniería que más se está viendo es la colocación de un biombo o un vidrio, más que nada en los puestos de trabajo donde se atiende personas, donde dos personas pueden ubicarse cerca, entonces se interpone una separación física para que el virus no se transmita. Las administrativas, también ya hablé un poco antes, tiene que ver con lo que la organización del trabajo, digamos. Si las personas, evitar que las personas vayan a la empresa o aplicar horarios o días especiales, bueno, lo que hablé antes. Y por último, los elementos de protección personal. Pero esto ya tiene que ver más que nada en el análisis de cada tarea que desarrolla la empresa. Acá va a ser diferente para diferentes tipos de actividades. Otra de las cosas es el protocolo de traslado. Se debe incluir un protocolo de traslado del personal a la empresa tendiente a evitar el empleo del transporte público masivo a todos o al menos la mayor proporción de la población laboral. Se deben exponer las diferentes alternativas recomendadas junto a las medidas de prevención a implementar en cada... Bueno, esto es central, es básico, o sea, el protocolo de traslado tiene que ver básicamente con que la empresa evite el uso del transporte público para el personal. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya esas son cuestiones propias de la empresa, pero bueno, la idea es tratar de que la gente no utilice el transporte público. Yo creo que en las grandes ciudades hoy en día esto está habilitado solamente para el personal esencial o las actividades exceptuadas. Entonces, bueno, se deben analizar las diferentes situaciones y cumplirlas, obviamente, que el personal no utilice el transporte público masivo. Leandro. Sí. Tengo dos consultas. Dale. Primero, vamos con la de Pablo, donde indica si podés repetir
cuando fuiste al punto 2 de controles de identificación de personas de riesgos. A ver. Punto 2 de controles de identificación de personas. ¿Cuál es el personal de riesgo? Acá indica repetir el punto 2 en los controles de identificación de personal de riesgo. Identificación, a ver. No entiendo, che. A ver si te lo puede aclarar por chat. Bien, ahora le digo que me escriba. Y después tengo una consulta de Lautaro que va. ¿Perdón? Sí, sí. Tengo una consulta de Lautaro que es bastante interesante, a lo mejor consulta sobre algunas barreras de implementación sobre la prevención. Sí. Pregunta si se sugiere la instalación de cabinas sanitizantes en los accesos a los establecimientos. Mirá, entre varios profesionales o charlando así, generalmente para personas no se recomienda. Todo esto tampoco está probado, digamos, pero en general el ANMAT, que es el organismo que las aprueba, desconozco si hay alguna cabina que esté habilitada, y en el caso de que esté habilitada, cuál es la eficacia que tiene que una persona se meta en una cabina sanitizante. De mi experiencia, en general, sé que no tiene demasiada eficacia. Sí, a lo mejor para superficies, como puede ser a lo mejor un vehículo, pero para personas no está probado la eficacia de la utilización de estas cabinas. Bien, contestada. Leandro Pablo vuelve a preguntar sobre sería el título 2. Donde fuiste al título 2 dice que se le cortó y no pudo escuchar, y podés repetirlo. El título 2, pero creo que era la introducción, por eso. Claro, en la introducción que acá puse que se puede incluir información breve sobre el virus, la enfermedad, síntomas, formas de contagio y personal de riesgo. O sea, a personal de riesgo se refiere cuáles son las personas que están exceptuadas de ir a trabajar, y son las personas más de 60 años, las personas embarazadas y aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica previa. Todo relacionado a lo que es vías respiratorias o pulmonares, afecciones o cardiopatías o diabetes. Esas personas, por lo menos acá en Santa Fe, y creo que la mayoría de las normas provinciales lo establecen, no están obligadas a ir a trabajar, o sea, están exceptuadas de ir a trabajar y deben gozar del salario normal. Así que, bueno, no sé si se refiere a eso. Pero bueno, que te escriba y cualquier cosa retomamos, no hay problema. Sí, está bien, Leo. Esa era la consulta que tenía. Perfecto. Bueno, luego del protocolo de traslado, otro punto que tiene que considerar el protocolo es el plan de contingencia. O sea, ¿qué pasa en caso de que una persona se sienta mal en su casa, comienza a tener síntomas o esto le pase en el establecimiento? Entonces, detallar cómo deberá proceder tanto en la empresa, tanto en su empresa como en su domicilio en caso de detectar síntomas del COVID-19. Los síntomas yo no los dije porque estoy tratando de no meterme un poco en la enfermedad, pero bueno, lo podemos decir. Es la fiebre, más de 37 o 37 grados y medio de temperatura. Y siempre el denominador común es la fiebre. Después fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y ausencia de gusto u olfato. Algunas veces también puede traer cansancio, dolores musculares, corporales, también malestar estomacal. Pero bueno, eso es lo que se nombra en general.
Ha habido casos, me he enterado que ha habido casos que la persona no ha tenido fiebre y estaba infectada con coronavirus. Pero bueno, en general se dan ese tipo de síntomas. Por lo cual, el plan de contingencia debe contemplar eso, debe capacitar a los trabajadores para saber qué hacer en caso de tener síntomas. Y deben incluir los números de emergencia de cada provincia. Para en el caso de que una persona manifieste un malestar relacionado con la enfermedad, podamos tener el número de emergencia para asesorarnos con personal idóneo, en este caso personal de la sanidad. Así que el protocolo debe tener un plan de contingencia en caso de contagio o padecer síntomas. Política de limpieza y desinfección. Bueno, esto también es algo central, digamos. La mayor parte de las medidas preventivas sobre el COVID-19 tienen que ver con la política con la desinfección, básicamente. En las personas, de las manos, básicamente, con alcohol en gel o jabón y agua, básicamente. Y bueno, lo que hay que hacer, como la enfermedad también se contagia al tocar superficies contaminadas y luego tocarnos los ojos, la nariz o la boca, entonces es de vital importancia mantener las superficies de trabajo, las herramientas de trabajo, los lugares que tienen mayor frecuencia de contacto, mantenerlo limpio y desinfectado. Entonces, bueno, el protocolo debe tener una política de limpieza y desinfección. Acá se debe describir el procedimiento de limpieza recomendado y los productos y elementos a utilizar. También es nuestra norma, yo creo que la mayoría de las normas piden confeccionar una planilla de registro de estas actividades de limpieza y desinfección. Después los organismos de control inspeccionan que esto se esté realizando en cada empresa. Entonces, limpiar, desinfectar y por último, el encargado de realizar esa tarea, registrar en una planilla. Otra de las cosas que debe tener es la matriz de riesgo. Esto ya debe ser confeccionado por un profesional de higiene y seguridad laboral. O sea, describir cuáles son las diferentes tareas que se realizan en la organización y en base a eso, cuáles son las posibles formas de contagio y en consecuencia establecer cuáles son las medidas preventivas. El protocolo debe contener la evaluación de los riesgos por puesto de trabajo y determinar las medidas preventivas que pueden ser de ingeniería, de aislamiento, de protección o administrativas, que son un poco las que ya nombré anteriormente. Nosotros solemos confeccionar los protocolos con anexo de limpieza y desinfección de vehículos. Esto también es muy importante, ya sea para el lugar de trabajo o para el vehículo de traslado. Esto ya sea para una persona particular que utilice su vehículo para ir y volver del trabajo, o muchas empresas también ponen a disposición vehículos propios de la empresa para los trabajadores que trabajan en vía pública. Por lo cual, el vehículo debe ser desinfectado varias veces al día y luego limpiado y desinfectado. Se recomienda al final de cada jornada de trabajo. Y bueno, lo que se debe desinfectar generalmente también son las superficies del vehículo que tienen mayor contacto. Volante, tablero, palanca de cambio, freno de mano, asientos. Anexo de lavado de manos, bueno, esto de vital importancia, la desinfección y lavado de manos, incluso el procedimiento recomendado para efectuar una correcta higiene y desinfección de manos. Es aconsejable la inclusión de imágenes ilustrativas, de cómo debe ser la correcta higiene de manos, cómo frotar las manos para que ninguna parte te quede, pueda quedar con el virus, ¿no?
colocación de rejilla. Esto puede ser bastante tonto, pero te enseña a colocar más que nada. Nosotros lo que incluimos es el retiro y la colocación de una mascarilla profesional. Pero bueno, la clave está en tratar de tocar lo menor posible las superficies que van a estar en contacto con la boca y la nariz. Siempre tratar de colocársela desde las riendas laterales. Pero bueno, el protocolo se recomienda que tenga una serie de pasos donde le pueda dar al trabajador y a la empresa una base para poder instruir a los trabajadores de cómo colocarse y sacarse la mascarilla. Para los guantes lo mismo, procedimimiento de retiro de guantes, y es aconsejable la inclusión de imágenes ilustrativas. Y bueno, acá yo quería incluir las acciones de prevención que deben realizar los empleadores habilitados, que va en concordancia con lo que establecen los protocolos. Deberán ejecutar y registrar las siguientes actividades preventivas. Registro de capacitación a los trabajadores sobre el protocolo de prevención en coronavirus COVID-19 y acciones de educación sanitaria adoptados. O sea, una vez que se confecciona el protocolo, que el profesional se lo pone a disposición del empleador, se debe realizar una instrucción de todos los trabajadores, desde los operativos, administrativos, hasta el personal de limpieza, que también está muy expuesto a lo que puede ser el virus, porque es el que se encarga de desinfectar las diferentes partes. Entonces esto es de vital importancia, el tema de la capacitación de las personas, porque como hablamos antes, muchos de los cuidados a tener en cuenta tienen que ver con una cuestión de conducta personal, con lo cual hacer saber a los trabajadores cuáles son esas conductas a adoptar, bueno, tiene que ver con la capacitación reiterada de cuáles son las medidas de prevención a adoptar. Luego también debe confeccionar un registro de entrega de elementos de protección personal y prevención en el marco del protocolo. ¿Qué son estas cosas? O sea, cuando se le entregan los kits de desinfección, que se le llaman, que están compuestos por emulsión de alcohol al 70% con agua, el alcohol en gel, toallitas, papel descartable, todo lo que sea para desinfectarnos o desinfectar superficies, tiene que ser entregado a los trabajadores primero, y luego el empleador debe registrar esa entrega, y estas planillas luego pueden ser consultadas por los organismos de control también. Leandro, tengo una consulta entre varias otras que tengo. Sí, dale. Consultan si es recomendable el cambio de ropa antes de ingresar al establecimiento. Sí, lo que se recomienda es tratar de viajar con la ropa propia y cambiarse en el establecimiento. Tampoco está bastante claro a ver si el virus viaja en la ropa o no, pero bueno, lo que se recomienda es que la ropa se descarte, o sea, la ropa de trabajo que se utilizó durante todo el día y que pudo estar en contacto con diferentes personas, se descarte en una bolsa y luego sea lavada en la casa. Pero son cosas que no están demasiado claras. Sinceramente, esa parte no la sé demasiado bien. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento, bueno, tengo otra consulta acá justo a mano.
donde preguntan qué pasa si, bueno, no puedo juntar a los operarios para hacer la capacitación, cómo realizamos la misma. Bueno, tratar de hacerla en dos partes. Puede pasar que la empresa haya iniciado las actividades y, como hablamos anteriormente, hayan dividido a los trabajadores en dos grupos, entonces no están todo el plantel profesional. Entonces, bueno, hacerla en dos partes. Otra no se me ocurre. También puede ser que se realice mediante este medio, mediante Zoom, puede ser. Sí, otras de las herramientas que se están utilizando es enviar todo el material, ya sea los protocolos o señalización y cartelería, se está utilizando lo que es la herramienta de WhatsApp para distribuirla a los trabajadores. También podés enviar trípticos de capacitación, o sea, enviar pautas de prevención a todos los trabajadores por mail para que ellos lean y se instruyan en las medidas preventivas. También sí, hay que tener en cuenta que juntar mucha gente para hacer una capacitación también es riesgoso. Entonces, se recomienda que las capacitaciones se realicen en lugares amplios para que se pueda mantener una distancia prudente entre la gente. Si la empresa no tiene un espacio amplio, se recomienda buscar alguna otra variante, como la que estamos hablando, o vía internet, o distribuyendo material de capacitación físico, digamos. Bien, Leandro. No sé si te siguen más filminas, ¿querés continuar o te sigo haciendo algunas consultas? No, dale, pues ya estamos terminando. Bien, si bien yo te voy dando una mano en el chat, a lo mejor, bueno, al ir pasando rápido el chat se me complica. Una de las consultas que hicieron es cómo es el transporte del personal en vehículos, cuántas personas pueden ir dentro del vehículo y de qué manera. Perfecto. Lo que se recomienda es que no vayan más de 2 personas en el vehículo, o sea, la persona que conduce y la otra persona atrás, en el asiento de atrás y en forma oblicua a la persona que conduce. Básicamente es para tratar de mantener la distancia. Después hay que tratar de, utilizar el tapabocas. ¿El tapabocas por qué? Porque el virus se transmite por medio de las microgotas que uno va, no me sale la palabra, escupiendo me sale, pero no, lo que uno, la saliva que va saliendo de la boca cuando uno habla, despidiendo, exacto, perdón. Ya sea por estornudos, por toser o simplemente hablando. Entonces el tapaboca lo que hace es que esas gotas queden atrapadas allí y no se diseminen, ya sea si hay una persona adelante o sobre una superficie que luego pueda ser tocada por otra persona y que la pueda llegar a contagiar. O sea, en el auto básicamente es eso. Después, lo que se utiliza ya eso es más específico, pero en los taxis o remises también una separación física entre el conductor y la o las personas que suban. Pero bueno, después, por eso decimos el protocolo de desinfección del vehículo. Después, una vez utilizado, hay que desinfectar todo. Así que, pero bueno, lo que se recomienda es eso, la menor cantidad de personas posible. Si la persona puede viajar en su automóvil sola y no compartir con nadie, es mucho mejor. Pero si no, no más de 2 personas. Otra consulta que hacen es si es obligatorio el control de la temperatura antes del ingreso al establecimiento. Sí, la norma lo establece. Eso es una medida que se debe aplicar obligatoriamente. El tema es cómo se aplica. Y tampoco está muy claro, eso no lo aclara la norma,
no está muy claro cuál es el aparato a utilizar y quién lo debe realizar, porque yo creo que lo tiene que ejecutar y registrar algún profesional de la salud. No sé si cualquier persona lo puede hacer. Pero bueno, también eso es bastante relativo, porque una persona puede no tener síntomas o signos en el momento en que se le toma la temperatura, y 40 minutos después sí. Y durante esos 40 minutos o una hora después estuvo diseminando el virus por todo el lugar donde estuvo. Así que es una medida que debe estar incluida, pero de difícil aplicación. Acá hay una consulta muy interesante, Lea. Sí. Aguardame que la busco. Bueno. Jacqueline está consultando cómo podemos garantizar una distancia mínima de separación entre personas en un local donde está el aire acondicionado circulando constantemente. O sea, ¿cómo separar a las personas? No la entiendo esa. ¿Cómo garantizar el distanciamiento en un local donde está el aire acondicionado prendido continuamente, circulando? Yo creo que debe venir por el lado donde el aire puede diseminar alguna partícula o algo que los trabajadores despidan. Sí, y eso es más médico. La verdad que no está demasiado probado si la partícula se mueve con el viento o no, o queda diseminada sobre una superficie. La verdad que no sabría. Cuestiones más médicas esas. No me gustaría meterme en algo que realmente no lo sé. Bien. Bueno, están empezando a surgir bastantes consultas. Vamos a aprovecharlas. No sé si Lea, si vos tenés que mostrar algo más, porque ya nos queda poco tiempo, o directamente ya batallo con las consultas. No, acá ya termina, así que estas eran las últimas acciones que deben tomar los empleadores, que las digo: proveer a los trabajadores de los elementos de protección personal, desinfección y limpieza, colocar en el establecimiento cartelería relacionada a medidas preventivas y de protección, y el afiche de la ART de las medidas de prevención también. Bueno, pero esto es más para cuando van los organismos de control a la empresa. Así que ya estaríamos terminando y seguimos con las consultas, no hay problema.